Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, para mí es un auténtico placer, sobre todo en este canal, estar aquí hoy con Alfonso Bordallo, que quizá muchos le conocéis, otros no, pero Alfonso es el director del Instituto de Ciencias de la Nutrición y la Salud, ICNS, y bueno, la verdad es que ha sido un adelanto espectacular en cuanto a divulgación, en cuanto a formación, y una alternativa brutal en cuanto a los estudios que actualmente tenemos de forma oficial. Así que voy a acribillarte a preguntas porque creo que tienes mucho que aportar y en muchos sentidos además. Venga. Bueno, lo primero que quiero que nos cuentes es de cómo surge la idea de crear un instituto y sobre todo hacerlo tan bien para que tenga el éxito tan abrumador que ha tenido en estos últimos años. Pues la idea de crear el instituto salió de la universidad. A mí me contrataron para dar unas cuantas clases en fisioterapia y el área de neurociencias, siempre con alumnos de posgrado, que para mí es más interesante porque ya es gente que trabaja, que es adulta y que sabe un poco a lo que va. Hay mucha diferencia con los estudios de grado. Lo que pasa es que en la universidad te encuentras con muchas limitaciones, ¿no? A nivel burocrático, a nivel de las cosas que se pueden decir, las cosas que no se pueden decir. Y yo eso, pues la verdad es que lo llevaba muy mal. Intenté hacerlo de ICNS dentro de la universidad y me pasé un par de años negociándolo. Y ya veía que era muy complicado, que siempre me iba a chocar con las mismas barreras, que no me iban a dejar contar lo que yo quería contar, no me iban a dejar trabajar como yo sabía que tenía que trabajar, pues por estar dentro tenía clarísimas las limitaciones de la universidad. Y entonces dije, bueno, pues si no se pueden debatir estas cosas dentro de la universidad, pues las debatiremos fuera. ¿Puedes poner algún ejemplo donde te pusieron trabas de cara a temas a tocar, por ejemplo? A ver, de manera así directa no, pero indirecta sí, porque por ejemplo tú puedes coger un estudio científico, ¿no? Y la gente va a ver la financiación de ese estudio científico, pero a veces el estudio científico no está financiado, pero la universidad sí está financiada, pues por ejemplo por una empresa de refrescos o tal. Entonces no vas a ser tú el listo que digas que la pirámide alimentaria, que no es así, que es una cosa curiosísima que se siga enseñando eso en la universidad, porque la misma científico jefe de la pirámide alimentaria contó que eso era un cuento, que la habían timado, que la habían ordenado tal y que luego se la modificaron entera. O sea que hay muchas cosas que no se pueden contar en la universidad. En este tema, ¿qué recomendación le podrías dar a una persona de cara a entender la pirámide alimentaria que realmente pues, tiene más sentido? La primera pirámide alimentaria, la que hizo Estados Unidos, se hizo antes una en Suecia, pero la que se hizo en Estados Unidos, la verdad es que la directora, la científico jefe, era Louise Light, y hizo una pirámide bastante buena, con verduras en la base, con hortalizas, con legumbres, etcétera, etcétera, una pirámide bastante buena, ¿no? Que es lo que ahora se empieza a llamar lo del real food, ¿vale? O sea que eso realmente es muy antiguo y ya se puso encima de la mesa hace mucho tiempo. Otra cosa es que cuando ella entregó ese modelo de pirámide al gobierno de los Estados Unidos, a la administración agraria de Estados Unidos, ellos tenían en mente otra cosa, claro. Ellos utilizan los alimentos, la comida para especular. Por ejemplo, Estados Unidos cultiva maíz a pérdidas. Entonces ellos tienen intereses en ciertos cultivos por pura rentabilidad económica. Y lo que se hizo con la pirámide era pensando en la rentabilidad económica, en monopolizar y especular con cultivos, no para la salud de la gente. Entonces me voy a imaginar que estos temas para ti era imposible tocarlos en la universidad y entonces como inicio decides montar tu propio instituto. Este tema y tantos otros era muy difícil. Se supone que la universidad debería ser el sitio donde la gente madura y adulta va a debatir. Y eso incluye debatir cosas que no nos gustan o que nos incomodan o que son temas polémicos en la sociedad y tal, y es el lugar para debatirlos, para poner los estudios científicos encima de la mesa, para debatir hipótesis, decir, bueno, pues hay distintas hipótesis conflictivas con esto y tal, pero resulta que la universidad no es ese sitio. Vale, una duda que a mí me surge y que yo creo que tenemos que intentar transmitir a la gente es sobre el emprendimiento. O sea, decides montar un instituto, hoy en día un instituto de referencia, que la gente lo sepa, o un instituto por el que pasan cientos, miles de alumnos y además aplicando formación de altísima calidad. Para los que no lo conozcáis, debéis echarle un ojo. Y claro, yo quiero que le cuentes a la gente cómo es la realidad de emprender un proyecto tan gordo y tan bien planteado. Es complejo, y además en algunos cursos de ICNS hablamos un poco de ciertas cosas de emprendimiento que al final son un poco de psicología, un poco de sentido común. Por ejemplo, mucha gente comete el error de querer emprender de la noche al día, sin tener nada que vender, ¿no? Pensar, a ver qué puedo hacer para emprender, y eso ya es un mal camino.
Cuando uno va a emprender ya tiene que tener años de recorrido de aportar valor añadido, como tú. Tú antes de emprender y liarte la manta a la cabeza, emprender y tal, has tenido un recorrido de años de formarte, de trabajar muy duro, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando has acumulado toda esa riqueza, todo ese conocimiento y tienes algo que decir, entonces ya puedes empezar a montar una empresa y es posible que el mercado te dé una oportunidad. Lo mío también es un recorrido de muchísimos años, de trabajando desde abajo en la universidad, con sueldos de mierda, pero aprovechando, en lugar de decir, joder, qué mierda que cobro, que sí es verdad, decir, venga, pues voy a tratar de aprovechar, aprender cómo funciona la universidad, qué problemas hay, qué puedo aportar, qué puedo mejorar, leerme un montón de libros, decir, venga, a ver qué nos está contando la universidad, pues lo voy a contar yo, voy a comprarme libros, son muchos años de estudio. Entonces llega un momento crítico en el que yo ya tengo acumulado toda esa riqueza de conocimiento, de saber hacer y tal, como para poder emprender este proyecto, si no, obviamente hubiera sido imposible tener el éxito. El éxito no te llega por casualidad, sino porque realmente estás aportando un valor que no existía, que ahora mismo un programa de máster de una universidad normalmente suelen ser programas muy planos, que no te aportan un conocimiento real, aplicado a la clínica, donde se dice la parte que no se quiere contar, etcétera, etcétera. Y eso el alumno lo agradece mucho porque ve que es la primera vez que no se le trata como un alumno que está ahí copiando apuntes como un receptor pasivo, sino que se le trata como un adulto que se le incluye en el debate, que se le mandan trabajos donde hay que pensar, hay que reflexionar, donde a veces te tienes que tragar tus palabras o tus creencias, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante. Bueno, yo tengo que comentarle a la gente que la primera vez que yo te conocí, porque nos conocimos en Lanzarote, pero la primera vez que fui a tu casa yo me quedé muy sorprendido porque había pilas de libros que llegaban hasta el techo sobre neurociencia, psicología. ¿Por qué tu afán sobre la neurociencia y la psicología? ¿Por qué mi afán sobre la neurociencia y la psicología? Quizás desde la fisioterapia. Hay una rama de la fisioterapia que es la menos conocida, la que más se conoce es la fisiodeportiva, pero hay una rama además bastante grande, pese a que no está incluido en el sistema de salud, que es la rama de fisioterapia neurológica, la rehabilitación del daño cerebral. Y yo me fui por la rama de la neurorehabilitación, etcétera, ¿no? Y esa parte del daño cerebral es una parte muy interesante, porque obviamente cuando hay daño en el sistema nervioso, hay daño a las neuronas motoras y entonces es muy común que haya síntomas motores, ¿no? Y ahí hay una parte de fisioterapia. Entonces, como empecé por ahí por el daño cerebral, pues ya pensé que lo siguiente que debía estudiar era psicología y neurociencias. Y empecé pues eso, a comprarme muchos libros de psicología y de neurociencia, muchos. Y realmente es una parte también desconocida. La carrera de psicología también es una carrera muy plana, donde tampoco se da toda la neurociencia que se debería dar. Pero cuando hablo de algunos de estos temas con los alumnos, siempre lo que me comentan, y estoy totalmente de acuerdo, que debería estudiarse esto un poco en el instituto, que cuando conoces un poco cómo funciona la cabeza te ahorras unos cuantos problemas luego a lo largo de la vida. Bueno, esto es una pregunta personal porque de verdad que nunca te la hice, pero me resultó muy sorprendente. Y otra pregunta personal que tengo es, claro, tú decides emprender, montas un instituto, es un instituto de éxito, de hecho es ahora mismo una referencia a nivel nacional y seguramente internacional dentro de poco. ¿Cómo gestionas ese éxito? ¿Cómo gestionas esas trabas que suelen surgir? Es difícil, primero tienes que estar dispuesto a trabajar 14 o 16 horas diarias de lunes a domingo varios años sin un solo día de vacaciones, y esta es la realidad. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio que tiene emprender, es lo que comentábamos antes, no se emprende de un día para otro, tú emprendes una vez que tienes un recorrido de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo no emprendí el día que fiscalmente abrí una empresa, empecé a emprender muchísimo antes, ¿no? Cuando decides abrir un blog y divulgar, cuando decides acumular conocimiento y llega un día en el que tienes algo que decir ya, ¿no? Gestionar el éxito es complicado, primero porque no solo se muere una empresa por falta de clientes, sino por lo contrario, ¿no? Puedes morir de éxito y realmente esta problemática la hemos tenido ahí en ICNS, hemos tenido un crecimiento brutal en muy poquito tiempo y teníamos que adaptar los distintos programas para los requerimientos de los alumnos y para los grupos que iban saliendo, o sea que realmente tienes que hacer un esfuerzo brutal, que creo que la
la gente no es consciente del esfuerzo que conlleva abrir una empresa, y por eso hay mucha gente que abre empresas y se la pega, ¿no? Porque ve que abres una página web y abriendo una página web ya va a matricularse la gente o a entrar la gente, sea en el negocio que sea, no solamente en el negocio educativo. Y es una cosa muchísimo más complicada y que lleva no solamente el sacrificio intelectual, es que detrás de dar clases hay un montón de gestiones, un montón de burocracia, incluso aunque seas un instituto privado, tienen menos burocracia obviamente que hacer un programa universitario dentro de la universidad, que lo tienen que revisar unos señores que no saben nada de educación, que son los del Ministerio de Educación, que no saben nada, pero se meten a ver qué es lo que estás diciendo y lo que no estás diciendo. Pero incluso aunque te metas a hacer programas privados, tienes que contar de alguna manera, porque obviamente hay un sistema, ¿no? Los nutricionistas pues tienen asociaciones, tienen colegios, a nivel profesional en ciencias de la actividad física y del deporte pues también están viendo a ver cómo pueden existir unas colegiaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo si se llega a integrar algún día en el sistema de salud, entonces tienes que estar también pendiente de todo ese tipo de trámites burocráticos, o sea que al final haces de todo, tienes que saber gestionar todo, tienes que saber responder a todo y realmente es un reto complicado. Desde mi punto de vista, ICNS ha entrado y lo ha roto todo. ¿Cómo reaccionáis o se ha producido cierta resistencia por parte de los que ya estaban? ICNS yo creo que sí es verdad que da un puñetazo encima de la mesa y que ha revuelto un poco lo que había, porque la gente estaba acostumbrada a un nivel educativo muy bajito, a una serie de grupos que están detrás de esa educación. Y cuando entramos nosotros, que entramos bastante fuerte, porque propusimos un cambio radical en la manera de dar las clases, en lo que se cuenta, y eso implicaba dejar a toda la gente, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos de nutrición, de hablar de las pirámides nutricionales y tal, suponía dejar a mucha gente supuestamente muy importante en España, de asociaciones de colegios, de catedráticos de universidad, con el culo al aire, literalmente con el culo al aire, no nos escondemos. Entonces, claro, ha habido hostilidad, nos llegaron algunos emails curiosos empiezas a ver ahí que te empiezan a llegar emails de la Generalitat y tal, y dices, realmente hemos dejado a algunos con el culo al aire y hay gente preocupada, sí. Hablando sobre este tema, me resulta muy curioso porque ahora en marzo organizáis un pedazo de congreso en el Círculo de Bellas Artes. Y sobre todo lo interesante de esto es que habéis contactado con Peter Gotche, creador de Cochrane. De la base de datos de Cochrane, que es la base de datos de revisiones sistemáticas y metaanálisis probablemente más importante del mundo, que Peter Gotche es uno de los fundadores, y el nombre de Cochrane viene de un epidemiólogo que fue uno de los primeros en decir que los países que tenían más servicios médicos tenían mayor mortalidad que los países que tenían menos servicios médicos. Y esta es otra de las historias que no se quiere contar en la universidad, ¿no? La gente suele pensar que la esperanza de vida está ligada sobre todo a la oferta de servicios médicos, y no, está ligada sobre todo al estilo de vida, hasta el punto de que Estados Unidos es el país del mundo que más invierte en servicios médicos y hace 5 veces más resonancias magnéticas que Reino Unido o que Canadá, que son países relativamente parecidos a Estados Unidos, y tiene las peores estadísticas de salud de todo el mundo, incluido las personas de clase alta con un seguro médico con la última tecnología. ¿Por qué? Que si tú inviertes mucho en medicina, no inviertes en servicios sociales, en medio ambiente, en recursos comunitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el siglo XX el 80% de la esperanza de vida, se calcula, fue debido a mejoras sociales, no a mejoras médicas. Todo el mundo piensa que es debido a mejoras médicas, pero se debe a la potabilización del agua, a tener más alimentos, a la mejor distribución de alimentos, a la mejor construcción de los pisos, a tener calefacción en casa y no morirte de frío, etcétera, etcétera. ¿Por qué decides entonces traer a Peter Gotche? Cuéntanos un poquito sobre él. Peter Gotche es uno de los fundadores de Cochrane y ha sido una persona que ha dado mucha caña a aspectos polémicos de la medicina. Él es muy crítico, es especialmente crítico con toda la medicina. Tiene un libro interesante, se llama Medicamentos que matan y crimen organizado, que es un poco una recopilación de... Es muy buen libro. Es muy buen libro, yo lo recomiendo en ICNS porque es una perspectiva que a la gente ni se le pasa por la cabeza. O sea, la gente entiende más o menos que puede haber conflictillos. Mira cómo todo está corrompido. Desde Exacto. el médico que enseña al alumno, desde todo. el profesor que enseña al alumno, desde el alumno que compra en la farmacia, desde la farmacia, todo. Todo, y además te lo todo. explicas de forma muy divulgativa. Claro, porque si no le denuncian. No es que solo lo explique de forma divulgativa, él te pone
pone, te documenta con todos los datos y tal, porque lo habló con sus abogados antes de salir el libro y lo tenía que documentar todo al milímetro, porque si no le hubieran denunciado, que es lo que le pasa a cualquier científico que se sale del rebaño, ¿no? Entonces Peter Gotze es una de las figuras mundiales, uno de los médicos más conocidos del mundo en criticar los excesos de la industria médica, que son muchos. Y él fue el primer científico que hizo un metaanálisis de mamografías y documentó que las mamografías nunca han salvado una sola vida. Y en su libro tiene un libro sobre mamografías y documenta perfectamente cómo se han manipulado todos estos estudios científicos y nunca ha habido una sola prueba de esto. Le retrasaron 5 años la publicación del metaanálisis. Espectacular. Espectacular. ¿Conoces alguna alternativa entonces de cara a esa detección de cáncer de mama? A ver, alternativa no. Lo que está muy claro es que es problemático teledirigir a las personas a la medicina, porque entonces la gente sobreestima lo que la medicina puede hacer por ella y deja de hacer todo aquello que más posibilidades tiene de salvarles vidas. Por ejemplo, en el tema del cáncer, lo que más previene el cáncer, lo que más disminuye el riesgo de que una persona tenga cáncer no es hacerse chequeos, es llevar una alimentación con alimentos frescos, porque se ha visto que la gente que consume alimentos frescos tiene un riesgo un 30%, un 20, un 25, un 30% menor de cáncer, es mucho. Pero no solamente el riesgo de la incidencia o el riesgo de la prevalencia, es que aun teniendo un cáncer, las probabilidades de sobrevivir al cáncer es mayor si tú has seguido una alimentación buena a lo largo de tu vida, porque el fenotipo de ese cáncer es menos agresivo. O sea que no solamente la reducción de la incidencia, es la reducción de la mortalidad incluso con esa incidencia. Y si haces deporte, tu riesgo todavía baja más. Y además, no solo de un cáncer, porque para cada cáncer necesitas una prueba. Para el cáncer de mama necesitas mamografía, para el cáncer de próstata que tenga una PSA, etcétera, ¿no? O sea, para cada tipo de cáncer necesitarías hacerte un chequeo. Sin embargo, cuando tú tomas una buena alimentación y haces ejercicio físico, estás disminuyendo el riesgo de cáncer de un montón de cáncer a la vez. Y luego, hacer ejercicio físico no solo es que te proteja del cáncer, te protege de cardiopatías, te protege de diabetes, te protege de ictus, te protege de un montón de cosas. Eres un fiel defensor de mamografías, más ejercicio, más nutrición. Soy un fiel defensor de ejercicio, nutrición y de que se invierte demasiado dinero en el sistema médico, que no en sistema de salud, y se invierte poco dinero en servicios sociales, en medio ambiente. El mayor factor de riesgo de mortalidad en el mundo entero es el medio ambiente. Pero claro, esto no se habla porque esto no vende fármacos, ¿no? Bueno, sé también que tienes una aliada bastante gorda, sobre todo en internet y en tu blog personal, sobre los antidepresivos, contra los antidepresivos, y además que va en total consonancia con lo que comenta Peter Gotze. Peter Gotze tiene un libro entero sobre psiquiatría. Yo lo de los psicofármacos lo empecé a investigar porque cuando estudiaba la anatomía del sistema nervioso, yo había oído hablar de que esto de que la serotonina era el neurotransmisor de la felicidad y tal, me parecía llamativo porque me parecía que eso no podía ser cuestión de una simple molécula. Y estudiando la anatomía del sistema nervioso no acababa de ver de qué manera la anatomía influía o sea, dónde estaban ubicados esos sistemas anatómicos, ¿no? Yo miraba los núcleos troncoencefálicos, ¿no? Los núcleos del RAFE, etcétera, y miraba así, digo, vale, hay proyecciones, pero no entiendo aquí dónde está la felicidad, ¿no? Y hay otro sistema, es el sistema de los ganglios basales, y yo le veía más sentido a los ganglios basales, sobre todo al estriado ventral. Y además el estriado dorsal también tiene una parte de automatización que cuando una persona tiene una depresión, pues también físicamente está echada para abajo. Yo, de alguna manera también reduccionista, pero yo pensaba, esto tienen que ser los ganglios basales y tiene que ser la dopamina, no la serotonina. Y aunque es un reduccionismo, por lo menos está mejor orientado que eso de la serotonina. La serotonina es una majadería, o sea, no tiene otra manera de verlo. Lo del colesterol, pues bueno, puede ser un factor de riesgo pequeño o ninguno, un poquito, vale. Pero la serotonina nunca ha tenido sentido. Yo hablando con psiquiatras, ellos también lo saben. Y de hecho, si te coges el libro de psicofarmacología de Stahl, que es la referencia de psicofarmacología en todo el mundo, el propio libro cada 2x3 te lo está comentando. De esto no hay pruebas, de esto no hay pruebas, de esto nunca hay pruebas. Y por último están los ensayos clínicos con antidepresivos que nunca han superado a un placebo. Entonces, es uno de los grandes fraudes en masa. Vale, vamos a retomar un poquito el tema de ICMS.
hemos comentado un poco cómo ha sido la proyección, a crear un instituto. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué ideas tienes de futuro? Bueno, ICNS la verdad vamos un poco como el entrenador del Atleti, como Simeone, día a día y partido a partido, porque ha sido tal locura que no nos ha dado tiempo ni siquiera a llegar a planificar el futuro, porque en cuanto abrimos vino una avalancha de gente a estudiar y al año que viene se habían duplicado los alumnos y al siguiente triplicado, o sea que era una absoluta locura y no nos ha dado tiempo casi ni a poder programar lo que podemos estar haciendo dentro de un par de años. Lo que teníamos claro es que este año queríamos hacer el congreso de una vez, porque además nos lo estaban pidiendo los alumnos, puesto nuestra educación es fundamentalmente semipresencial, es decir, es online, pero las clases son en directo, con el profesor en directo. Entonces el sistema, la Comisión de Formación Continuada del Sistema de Salud lo acredita como formación semipresencial. Y los alumnos nos decían, queremos reunirnos, queremos vernos, bueno, al final también el componente humano de la educación a la gente le gusta, ¿no? Y la gente quiere conocerse y pasar un día juntos y tal. Entonces teníamos clarísimo que de este año no podía pasar el hacer un congreso. Y ese era nuestro principal proyecto para este año, aparte de seguir creciendo con los cursos, etc. Vale, Alfonso, pues para concluir voy a hacerte dos preguntas. La primera, ¿cómo ves el sistema educativo en un futuro? Es decir, ¿por dónde crees que va a ir la tendencia a nivel educativo? Y la segunda, de forma muy breve, ¿cuál crees que ha sido el motivo del éxito tan rotundo que ha tenido ICNS? Vale, pues comenzando por la primera, en mi opinión, el sistema educativo actual no tiene sentido. Es un sistema muy lento que aparta a la gente durante demasiados años del mercado laboral, de ser productiva, de ganarse su dinero, etc. Es muy problemático tener a la gente hasta los 25 o 30 años, porque ya sin máster y sin doctorado o sin dos carreras no hacen nada, porque hay una competitividad muy grande. Entonces yo veo que es un tema demasiado... te resta demasiados años de vida para lo que te da, sobre todo muchas carreras, ¿no? Porque bueno, con medicina lo puedes comprender y con algún tipo de carreras que son largas y que necesitan una formación constante y larga, ¿no? Pero con otras carreras no tiene mucho sentido el mantener a la gente apartada fuera del mercado laboral. Entonces yo creo que se va a tener que hacer un modelo más mixto, donde el alumno desde más joven esté aportando cosas al sistema productivo. O sea, no puede haber esta separación de o estudias o trabajas. Yo creo que tiene que estar junto. Por ejemplo, también hemos sido injustos con los trabajos más importantes de la sociedad. Los trabajos más importantes de la sociedad es el tío que conduce el camión de la basura, el tío que cuando tienes una fuga de agua se presenta en 20 minutos en tu casa y te la repara, el obrero que hace edificios, el que se cuelga de un andamio, el agricultor, el que coge un tractor a las 5 de la mañana. Esa gente mantiene literalmente las ciudades en pie. Y a esa gente la hemos excluido del sistema educativo y les hemos dado empleos muy precarios. Entonces me parece injusto, ¿no? Meter esa dicotomía entre estudiar y trabajar, y sobre todo cuando hay trabajos tan importantes que se están haciendo de manera poco agradecida por la sociedad. Entonces tiene que ir a un sistema más flexible. Desde luego la formación continua tiene que ser más flexible. Yo creo que ahí nosotros hemos puesto un granito de arena que la gente, que al final... El que te dice si lo has hecho bien o no es que te vaya bien, y si a nosotros el que nos haya ido bien, yo creo que es lo que dice claramente que se necesita otra forma de enseñar, que no sea tanta chapa de universidad, sino clínicamente orientado, ¿no? El paciente te va a venir así, te va a decir esto, entonces tú tienes que preguntarle esto, tal, y eso es lo que la gente al final quiere. Y el tema del éxito de ICNS, pues exactamente eso, ¿no? El haber quitado un poco la paja, porque al final cuando te estudias algún libro de psicología, de lo que sea, al final hay mucha paja, mucha teoría y poco... Al final sales de la universidad sin orientación clínica. Es decir, yo recuerdo cuando acabé, por ejemplo, la carrera de fisioterapia, lo primero que pensé es, me viene un tío con una tendinitis en el codo y no sé qué hacer con él, porque nadie me ha orientado clínicamente. O sea, me han enseñado técnicas separadas, me han enseñado anatomía de libro, pero no me han enseñado anatomía funcional, no me han enseñado por dónde tengo que empezar a valorar a una persona que me viene con dolor, etcétera, ¿no? Es infumable que tengas una carrera de 4 años y que al final no sepas ni tratar una tendinitis, ¿no? Entonces ahí yo creo que hemos aportado ese valor añadido de orientar clínicamente a la persona, de contarle a las personas la historia entera, no solamente lo que interesa o lo que está patrocinando la universidad,
sino el integrar al alumno en un debate más maduro que a veces les molesta. Yo, por ejemplo, con los temas de cursos de nutrición deportiva les saco el tema de los anabolizantes. Oiga, es que usted, si es un nutricionista deportivo, usted tiene que saber con el ojo quién está haciendo un ciclo de fármacos, y usted tiene que saber que ahí la retención de nitrógeno es mayor y tal. Y si usted no sabe esto, pues usted no está en la realidad. Bueno, Alfonso, pues para mí un auténtico placer tenerte aquí. Espero verte con mucha más frecuencia, aunque sé que es complicado porque, si no me equivoco, vives de noche. Prácticamente. Es muy complicado pillarte por WhatsApp. Pero bueno, creo que es una entrevista muy productiva, vas a ayudar a mucha gente, vas a encauzar a mucha gente y, como digo, encantadísimo. Pues nada, muchas gracias a ti, a todos tus seguidores por estar en el canal. Y si te parece, les dejamos un regalo de parte de ICNS, un código de descuento en la descripción por si quieren hacerse alguno de los cursos. Perfecto, pues lo añado. Muchísimas gracias. A ti.